No estuvieron recuperando el ¿Termina de hablar? Dale. ¿Cuál del tejido? Porque se confundían, porque cuando hablábamos de tejido estamos hablando del efector, estamos hablando del muscular. Muchos se confundían, creo que fue poco feliz nuestra palabra tejido, pero el músculo es un tejido, entonces estamos hablando del efector. Muchos nos fueron preguntando en el examen, y obviamente uno los expliqué, pero en líneas generales todas las demás preguntas van cambiando. Intentamos más o menos respetar la dinámica de la primera fecha, obviamente cambiando temas, si en una fecha hubo codificación, después hubo transcripción, o en medio se hubo mitosis, ¿sí? Y más o menos compensar para que nos hiciera que el laboratorio era algo muy diferente a la primera fecha. De todas maneras, la mayor, cuando vuelvan a las comisiones, sobre todo, ni siquiera pensando en que se vayan a publicar las fechas, las notas, antes de publicar se van a encontrar con que son muchos menos, porque no vinieron a parcial muchísimos alumnos que decidieron no venir al registratorio, muchísimos ausentes. Bien, bueno, vamos a ver. Como se habrán dado cuenta, la materia de biología humana está parada fundamentalmente en el análisis de los sistemas de control e integración, ¿sí? Que son en realidad los sistemas de control e integración que nos permiten visualizar, una vez que terminemos de analizarlos, ¿sí? Las relaciones íntimas existentes y las evidencias que dan cuenta de las interrelaciones entre la mente, la psiquis, ¿sí? Y el cuerpo. Para lo cual, para poder entender sistemas de integración y control, obviamente, retrocediéndonos a lo que vimos hasta ahora, tuvimos que incorporar herramientas, ¿sí? De conceptos celulares, de procesos celulares, ¿sí? Que son los que nos iban a permitir ahora entender el funcionamiento de los sistemas de control e integración. Y hablando de control e integración, nosotros analizamos sistema nervioso, fue el primer sistema de control e integración que analizamos, como un sistema de comunicación que preferentemente usa neurotransmisores como mensajeros químicos, ¿sí? Y neuromoduladores también. Analizamos el sistema endocrino, ¿sí? Que utiliza como mensajeros químicos hormonas y comenzamos incluso en el sistema endocrino a visualizar las interacciones entre los dos sistemas a partir de las relaciones que el hipotálamo tiene regulando el sistema endocrino, a partir de la posibilidad de producir y secretar neurohormonas, ¿sí? Entonces comenzamos a ver entonces que este sistema endocrino no actúa aisladamente, sino que el sistema nervioso lo regula, y entonces las primeras interacciones que estamos viendo son estas interacciones entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Hoy vamos a hablar, o mejor dicho, vamos a comenzar a hablar del sistema inmunológico, ¿sí? O sea, y a cuento de esto que estaba diciendo recién, lo que ya se sabe del sistema endocrino hace que uno en realidad, después de haber analizado el sistema como tal y viendo cómo funciona, ya no tenga que referirse al sistema endocrino aisladamente, sino que estamos ante la presencia de lo que uno conoce como sistema neuroendocrino, ¿sí? Y hoy lo que vamos a empezar a analizar es el sistema inmunológico, ¿sí? Tres sistemas, neuroendocrino, nervioso e inmunológico, ¿sí? Que contribuyen de diferentes maneras, ¿sí? Y con diferentes funcionamientos a asegurar que el equilibrio del organismo sea la homeostasis del mismo. Para lo cual, como es un sistema de control e integración, también utiliza mensajeros químicos, ¿sí? Y para que empiecen a sonar los nombres, los mensajeros químicos que son preferentemente del sistema inmunológico son los que se llaman generalmente, porque son miles de variantes, de variables diferentes de estos mensajeros químicos, que en general reciben el nombre de citoquinas, ¿sí? Lo que vamos a terminar viendo cuando ya veamos estrés y veamos algunos conceptos de psico, neuro, inmuno, endocrinología, esta palabra tan extensa que tiene que ver con una transdisciplina, ¿sí? Que ha dado evidencias acerca de la interrelación entre la mente y los sistemas de control e integración, lo que vamos a ver es que más allá de que cada sistema maneje, entre comillas, un lenguaje particular, y uno diga sistema nervioso maneja un lenguaje de neurotransmisores, o
endócrino, un lenguaje de hormonas, y el sistema inmunológico, un lenguaje de citoquinas. Estos tres idiomas, entre comillas, ¿sí?, son entendidos por los tres sistemas, y esto está diciéndoles que las células del sistema neuroendocrino, del sistema nervioso y del sistema inmunológico cuentan con receptores específicos para recibir señales de cualquiera de los otros sistemas de control, ¿sí? Y entonces estamos ante la presencia en realidad de una red psiconeuroinmunoendocrina, de la cual hoy vamos a analizar las características distintivas de este sistema inmunológico, y cuando terminamos esto, a posterior en las siguientes clases, vamos a comenzar a mirar un poco mejor los ejemplos de la interacción. Cuando hablamos del sistema inmunológico, ¿sí?, hablamos del sistema de defensa del organismo, ¿sí? Es el sistema que en líneas generales se llama sistema de defensa del organismo, que contribuye a la homeostasis. ¿De qué manera? Porque es un sistema que tiene la capacidad de poder excluir potenciales invasores, ¿sí? O sea, es un sistema que en principio o no los deja entrar, ¿sí?, y eventualmente cuando entran tienen la capacidad de eliminarlos, ¿sí? Esta capacidad que tiene este sistema inmunológico de poder reconocer lo ajeno de lo propio, ¿sí? Cuando uno dice ¿cuál es la principal característica del sistema inmunológico? Es la capacidad de distinguir lo propio de lo ajeno, ¿sí? Es fundamentalmente lo que caracteriza, ¿sí?, a las células del sistema inmunológico. Cuando hablamos entonces de la actividad del sistema inmunitario, tendríamos que decir que para que el sistema inmune sea capaz de reconocer lo extraño, ¿sí?, es porque en primera instancia tiene la capacidad de reconocer lo propio, ¿sí? Y entonces uno debería estar pensando que nuestras células tienen marcas. Hoy para empezar a hablar, vamos a empezar a hablar medio como en divulgación, para antes de empezar a mirar términos más científicos. Cada una de nuestras células tienen algo así como huellas digitales, ¿sí? Huellas digitales que son las mismas en todas nuestras células, ¿sí?, y es lo que le permite al sistema inmunológico poder diferenciar lo que es nuestro, lo que es propio, de lo que es ajeno, ¿sí? Y entonces todas nuestras células tienen moléculas de identificación de lo propio, ¿sí?, y moléculas de identificación de lo extraño. Dentro del sistema inmunológico, esta capacidad, ¿sí?, de permitir la permanencia de células que tienen, por así decirlo, huellas digitales de lo propio, en inmunología se denomina tolerancia, ¿sí? El sistema inmunológico es tolerante, ¿sí?, a las células propias cuando las identifica como tales. Y esta propiedad de poder distinguir lo extraño hace que el sistema inmune pueda desencadenar lo que se conoce como una respuesta inmunitaria, ¿sí? Cuando ocurre un fallo, ¿sí?, en esta capacidad de tolerancia que debe tener el sistema inmunológico, ¿sí?, para permitir la existencia de células propias, cuando esto falla, cuando acá hay un fallo, creo que lo tenía más adelante, pero lo voy a decir ahora ya que empecé el discurso acá. Cuando nuestro sistema inmunológico falla en esto de la tolerancia, se produce lo que uno conoce de la enfermedad autoinmune, ¿sí? Las enfermedades autoinmunes devienen de una incapacidad o un fallo en el sistema inmunológico de reconocer lo propio, y entonces el sistema inmunológico ataca lo propio y aparece entonces la enfermedad autoinmune. Y cuando en realidad el sistema inmune responde con una respuesta inmunitaria, ¿sí?, y esa respuesta inmunitaria falla para poder eliminar completamente ese invasor, lo que aparece es la inmunodeficiencia, ¿sí? Igual ahora, seguramente, porque lo tenía más adelante, lo vamos a volver a ver en una diapositiva más adelante. ¿Qué hablamos?
¿De qué hablamos cuando hablamos de lo extraño? ¿Qué es lo ajeno? ¿Qué es lo extraño? ¿Sí? Vamos a hablar de algo en general, simplemente para que tengamos identificado qué reconoce a nuestro sistema inmune como lo extraño. Lo extraño para el sistema inmune son las bacterias, ¿sí? Son los virus. ¿Sabemos diferenciar virus de bacterias? ¿En qué se diferencia un virus de una bacteria? La bacteria es un organismo celular, unicelular. Las bacterias son y tiene vida. Organismos unicelulares, ¿sí? Por lo tanto, se dividen de una manera diferente, porque ustedes recuerdan que las bacterias, es una célula tal cual lo dice Tomás, pero a diferencia de todas las células, ¿sí? Eran las células que eran procariontes, ¿sí? Aquellas células cuyo ADN está desnudo, no está formando de cromosomas, a diferencia de las células eucariotas que tienen núcleo y la información genética se encuentra en el núcleo. ¿Y los virus? ¿Los virus qué dijiste? Algunos virus tienen ADN, ¿sí? Algunos virus son solamente una porción de ADN y hay algunos virus que son ARN, o sea, hay retrovirus y virus de ADN. ¿Cómo vive un virus? ¿Qué saben de los virus? Y contamina otras células y les revierte como la información para que se transformen en más virus. Es algo parecido, ¿sí? A lo que vos me estás diciendo. Un virus, para poder replicarse, ¿sí? Un virus es un parásito celular, a diferencia de una bacteria. Un virus necesita entrar adentro de una célula y utilizar el ADN de esa célula, ¿sí? Para poder reproducirse. ¿Qué hace el virus? El virus es una capsulita, ¿sí? Es muy simple, por eso durante muchos años uno en realidad cuando habla de los virus habla de esta frontera entre lo vivo y lo no vivo, ¿sí? Entonces lo que hace el virus es inserta ese pedacito de ADN en el ADN de la célula y utiliza toda la maquinaria de síntesis de proteínas para que el ARN mensajero ahora lo que haga es transcriba a ese pedacito de ADN y dentro de la célula se empiezan a replicar miles y miles y miles de virus. Cuando la célula se hincha llena de virus revienta y entonces esos virus acceden a otras células y así se va propagando la infección viral. ¿Sí? ¿Cómo? ¿De dónde sale el virus? ¿De dónde salen los virus? No, de dónde, en realidad más que de dónde sale es cómo entra. ¿Sí? Hay vectores, en realidad los virus tienen vectores, o sea, viven en otros organismos, esos organismos los dejan con las heces, en las verduras, en un montón, y uno los incorpora con el alimento, con el aire, etcétera, etcétera. Por eso Los virus, en realidad, cuando no está en un humano, previamente estuvo en otro ser vivo. En realidad hay ciclos de vida para cada virus en particular. Donde hay virus donde se hospedan en algún organismo, pero replican en otro organismo. No, la pregunta era por eso cuando alguna enfermedad viral no se dan antibióticos. Porque el antibiótico en realidad lo que hace es inhibe la división bacteriana. Eso hace el antibiótico. Entonces hablamos de bacterias, hablamos de virus, hablamos de protozoos. Los protozoos son animales unicelulares, ¿sí? Parásitos unicelulares, las amebas, los paramecios. Hablamos del minto, ¿sí? Estos los gusanos parásitos, hongos, ¿sí? Y células tumorales, ¿sí? Las células tumorales también, ¿sí? Son detectadas por el sistema inmunológico. Y nosotros tenemos células del sistema inmunológico que hacen vigilancia inmunológica todo el tiempo y están destruyendo células cancerígenas. O sea que cuando realmente se produce una clonación de una célula tumoral, una célula cancerígena en un individuo, es porque esa célula tumoral, ¿sí? Burló, por así decirlo, al sistema inmunológico y pudo dividirse descontroladamente dentro del organismo. En realidad, nosotros convivimos con muchísimas células precancerígenas que nunca llegan a hacerse cancerígenas porque nuestro sistema inmunológico lo detecta, ¿sí? En el caso de las alergias, por ejemplo, los alergenos entran dentro de eso. Sí, no están ahí. En realidad, dentro de esto tendremos que agregar entonces productos no vivos, ¿sí? Donde entraría el polen, la clara del huevo, estoy tratando de acordarme, hay un montón de sustancias que son antigénicas, ¿sí? Que producen una respuesta inmunológica. Me olvidé de ponerlas acá, pero es atinado lo que estás diciendo. Bien, y entonces, bueno, esto tenía que ver con lo que dije recién. ¿Qué pasaba cuando se producía un fallo?
Cuando fallaba la tolerancia, se producía la autoinmunidad, y cuando fallaba la respuesta inmunológica en eliminar completamente el agente patógeno, ocurre la inmunodeficiencia. El ejemplo de inmunodeficiencia más conocido, que lo vamos a ver seguramente después porque no vamos a llegar, seguramente va a ser el síndrome de inmunodeficiencia adquirida ocasionado por el HIV. Bien, vamos a hablar entonces del sistema inmunológico, y siempre, ¿se acuerdan que yo siempre les digo? Cuando ustedes en biología tienen que definir o tienen que entrar en un tema, yo primero tengo que saber cómo es la morfología, ¿sí? Cuál es la estructura, y una vez que conozco la estructura, entonces puedo hablar de la función. Y entonces nosotros ahora vamos a hablar de la estructura, ¿sí? Cuando hablamos de un sistema inmunológico decimos que en realidad es un sistema que en realidad estructuralmente es un sistema difuso. ¿Por qué decimos que es difuso? Porque si yo pienso en el sistema respiratorio, inmediatamente pienso dos pulmones, tráquea, etcétera, etcétera. Pienso en el sistema digestivo, pienso en el esófago, pienso en el estómago, pienso en el intestino. O sea que rápidamente, ¿sí?, puedo conceptualizar anatómicamente el sistema estructuralmente. En cambio, el sistema inmunológico, y no por ello menos importante y menos complejo, es un sistema que es estructuralmente difuso. Precisamente, ¿por qué? Porque tiene que acceder hasta el último rincón de nuestro organismo, ¿sí?, para poder defendernos de la entrada de agentes patógenos, pero que funciona como una unidad funcionalmente integrada. Entonces, vamos a ver cuáles son los componentes de este sistema inmunológico. Los componentes del sistema inmunológico, ¿sí?, van a ser células, ¿sí?, que se van a trasladar en la sangre, por la sangre y por la linfa. Van a formar parte del sistema inmunológico los productos de secreción de esas células, ¿sí?, y van a formar parte del sistema inmunológico órganos del sistema inmunológico. Células, productos de secreción y órganos forman parte de este sistema inmunológico que se va a encontrar diseminado en absolutamente todo el organismo, ¿sí? Y cuando hablamos de órganos vamos a diferenciar dos tipos de órganos. Órganos linfóides primarios, que van a ser los lugares donde se van a fabricar las células del sistema inmune, ¿sí?, y órganos linfóides secundarios, que van a ser los lugares, en palabras triviales, los campos de batalla, van a ser los lugares donde se va a producir la interacción, ¿sí?, de la respuesta inmune. O sea, la interacción, ¿sí?, para, que va a tener que ver con toda la activación de la respuesta para eliminar aquello, ¿sí?, identificado como extraño. ¿Estamos? Dije al principio células, productos de secreción, órganos linfóides primarios, órganos linfóides secundarios, y cuando dije células que por lo general se trasladan por el torrente sanguíneo y por la linfa, ¿sí? Seguramente si yo les hablo del sistema circulatorio, todos saben de qué estamos hablando cuando hablamos del sistema circulatorio, ¿no? ¿De qué órganos nombrarían si hablaríamos del sistema circulatorio? Corazón, venas, arterias y arterias. En líneas generales, por lo menos corazón, venas, y lo tenemos claro. Si yo les pregunto, ¿qué sabemos del sistema linfático? Sí. Ganglios. No me digan drenaje linfático. Ganglios, bien. ¿Qué más me nombraron? Ganglios. ¿Vos? Conductos y vasos linfáticos. ¿Y si hablo de la linfa? A ver, si digo sangre. Es un líquido la linfa. Si digo sangre, ¿de qué estamos hablando? Y rojos. Estamos hablando de un líquido con plasma donde hay células, y parte de esas células, por lo menos las que nombraron acá, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. ¿Y cuando hablamos de linfa? Agua y proteínas disueltas. También es un líquido. Necesitas que cierre eso. Agua, pero la linfa tiene agua, porque... No, pero yo no quiero, estamos en una interacción de aprendizaje donde no importa lo que está en la ficha. Yo estoy tratando de buscar la representación previa que hay. Vos dijiste que no hablemos de drenaje linfático, pero en realidad cuando te hacen drenaje linfático, lo que mueve es agua, es líquido. Exacto, sí. Con de masaje, pero... Tiene que ver con el drenaje linfático, va a tener que ver con ese sistema linfático. Ahora vamos a ver con la tiene que ver con defensa también, porque, ¿no? Sí, la linfa tiene que ver con la defensa y con los ganglios. y con... ¿En la linfa no en todos los desechos? ¿Cómo? ¿Por la linfa no circula en todos los desechos? Más o menos. Vamos a ver entonces ahora
de qué se trata el sistema linfático. Pero más o menos, por lo que veo, bueno, algunas cosas tenemos previas como para poder ahora utilizar estos conceptos y armar entonces. Este sistema linfático, entonces, como bien dijeron entonces, está formado por la linfa, que es el líquido que corre por dentro de los vasos linfáticos, órganos y tejidos linfáticos, ¿sí? Acá tenemos representados todas las estructuras de este sistema linfático, ¿sí? ¿De qué se va a encargar el sistema linfático? Ahora vamos a pasar, ahora vuelvo a esta, vamos a pasar a la que sigue, así miramos, a ver si es en esta, acá sí. Nosotros sabemos que las células, ¿sí?, están inmersas en un líquido extracelular, ¿sí? O sea que entre las células hay líquido extracelular, ¿sí? ¿Está claro? Diferenciamos líquido intracelular dentro de la célula, las células están bañadas por líquido extracelular. Todo el tiempo, ¿sí?, del sistema circulatorio, a ver, en líneas generales del sistema circulatorio uno podría decir, el corazón parte de las arterias se van haciendo cada vez más chiquititas cuando llegan a los tejidos, se hacen arteriolas, y en la intimidad del tejido las arteriolas se transforman en capilares, ¿sí? Y es a la altura del capilar donde la sangre entonces le aporta el oxígeno a las células, que es lo que le va a servir a la célula para respirar, y a su vez entonces se lleva el dióxido de carbono, que es el producto de la respiración y el producto de excreción de este metabolismo celular. Ese capilar se transforma en una vénula, la vénula en una vena, y entonces esa vena va a llegar al pulmón y en la exhalación vamos a liberar el dióxido de carbono, ¿sí? Bien, a la altura de los capilares, ¿sí?, juntamente con los gases, oxígeno que entra a las células y el dióxido de carbono que entra al capilar para ser excretado al exterior, también se pierde líquido, ¿sí?, se pierde plasma sanguíneo, ¿sí? Y entonces este plasma sanguíneo va a formar parte de este líquido extracelular. ¿Qué hace el sistema linfático? El sistema linfático, como parte del sistema inmunológico, tiene que asegurar que no haya un solo lugar del organismo que no esté vigilado de la posible entrada de agentes extraños. Lo que hace el sistema linfático es recuperar todo el tiempo el líquido extracelular, ¿sí? Recupera el líquido extracelular de todos los tejidos, ¿sí?, y a través de un vaso que se encuentra acá, vamos ahora si voy al anterior que está más grande para ver, ahora vuelvo a esto. A través de este conducto, que son los conductos torácicos, el izquierdo y el derecho, todo lo que circula por la linfa, a partir de este conducto se vuelca a la arteria carótida, a la vena carótida y vuelve de vuelta a la sangre, ¿sí? Y entonces tenemos un sistema cerrado. ¿Eso está unido al corazón? No. Este es el corazón, arriba del corazón hay la arteria, y estos dos conductos vuelcan en la arteria que está por encima del corazón. Bien. Y lo que hace todo el tiempo es volcar todo el líquido que se va extravasando de los capilares a la sangre para que siempre esté filtrándose la sangre. Está unido a la arteria. Por un conducto, en realidad, el sistema linfático de alguna manera vuelca sus productos a través de un conducto linfático a la arteria. El conducto linfático desemboca en esa arteria, ¿sí? Eso por un lado. Entonces todos estos vasos linfáticos corren por la superficie de la piel, ¿sí?, en paralelo al sistema circulatorio, ¿sí?, arterias y venas. La única diferencia entre el sistema circulatorio y el sistema linfático es que el circulatorio es un sistema abierto, ¿sí?, en donde nosotros tenemos que todo lo que es entra oxígeno, el oxígeno va por arterias, las arterias llevan la sangre oxigenada a los tejidos más allá de los nutrientes, recuperan el dióxido de carbono, vuelve de vuelta al corazón, se exhala, se vuelve el dióxido de carbono y esto está circulando todo el tiempo. El linfático cerrado, ¿sí? El linfático comienza en los terminales de los tejidos y va recuperando todo el líquido, ¿sí?, y lo va volcando todo el tiempo al sistema circulatorio. A lo largo de todos estos vasos linfáticos vamos a encontrar órganos, y los que mayormente vamos a encontrar son todas estas pelotitas que encontramos acá, que son los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son uno de los lugares donde se produce la interacción de la respuesta inmunológica, ¿sí? Las células del sistema inmune, que todavía no las nombramos, por lo general pasan su vida, algunas todo el tiempo movilizándose por la sangre y la linfa, en determinado momento van quedando en los ganglios, ¿sí? Y es en el lugar donde el ganglio, donde se produce de alguna manera
la batalla campal, ¿sí? Y entonces cuando yo tengo la entrada de un agente patógeno y una infección, se me inflaman los ganglios, precisamente esa inflamación de los ganglios te está diciendo que tu sistema inmunológico está actuando, tratando de eliminar, ¿sí?, a ese agente invasor. Los ganglios, entonces, son lugares de interacción de esta respuesta inmune, ¿sí? Y se van a encontrar mayormente diseminados en las axilas, en el cuello, cerca de las glándulas mamarias, en la ingle, ¿sí? Y acá no están dibujados los otros, pero muy diseminados, pero mucho menos concentrados, pues se van a encontrar a lo largo de todo el cuerpo. Por lo tanto, el sistema linfático en principio nos va a permitir entonces el drenaje del exceso de líquido intersticial. Cuando hablamos del drenaje linfático, más allá de que el drenaje linfático, a ver, sería como una terapéutica sintomática, porque ¿qué hace el drenaje linfático? Lo que hace el drenaje linfático es, a través de masajes y estimulación de la zona, ¿sí?, aumentar la capacidad de que ese líquido extracelular que está formando ese edema, ¿sí?, entre al sistema linfático y vuelva a la sangre y disminuya esa inflamación. Lo que pasa es que si ese edema es producto de una enfermedad crónica, vos lo que estás es aliviando la sintomatología. Yo he conocido en casos de gente con cáncer, con cáncer de pecho que se le inflama el brazo y le hace... Bueno, por eso les hacen el drenaje linfático, es sintomático. Pero eso le alivia el dolor, pero después el tipo vuelve a hacerse el edema. Por eso decía yo que es sintomático. Generalmente se hace cuando se sacan los ganglios. Exactamente, cuando sacas ganglios de extracción haces... Por ejemplo, si ustedes ven en este es el terminal de un linfático. Fíjense que las celulitas están como apoyadas unas en otras, y entonces cuando aumenta la presión del líquido extracelular se abren y el líquido extracelular entra. Cuando entra, aumenta la presión acá, cierra esto y entonces el líquido queda dentro de la linfa y entonces siempre circula todo en un sentido. Entonces lo que uno hace con el drenaje linfático es ayudar entonces a que aumente la presión del líquido extracelular para que se abran estas valvulitas y entonces el líquido extravasado en el líquido extracelular vuelva a entrar a la linfa y entonces ceda la inflamación y el proceso edematoso, porque el proceso edematoso duele y es muy doloroso, ¿sí? Y esto es el linfático. Fíjense que el linfático en todo el organismo está muy íntimamente ligado o muy cerquita de lo que es el sistema circulatorio. Esto es una simplificación. Esto es una arteriola, en la arteriola termina en un capilar, esta es la zona de los capilares y estos capilares después se hacen vénulas. Acá están los linfáticos, ¿sí?, volviendo a incorporar todos los líquidos que se extravasaron, ¿sí?, en la zona de los capilares. ¿Estamos? Bien, otra cosa que hace el sistema linfático es transportar líquidos de la dieta, porque hay muchos vasos quilíferos en el intestino que lo que hacen es absorber la grasa de la dieta, ¿sí? Entonces el sistema linfático se encarga de transportarlo para llevarlo a la sangre y por el hecho de que el sistema linfático tiene los ganglios intercalados, son los lugares donde mayormente se genera la respuesta inmunológica. A mí me quedó una duda, entonces ¿sí? ¿El sistema linfático es un sistema abierto o cerrado? El sistema linfático es cerrado. Pero ¿sí? si entran y salen... Pero en realidad vos fíjate dónde comienza. El sistema linfático va a comenzar en todos los tejidos, comienza así, cerradamente, es un terminal linfático en cualquier tejido, ¿sí? Y entonces lo que va a hacer es, va a juntar todos los líquidos extravasados de todos los tejidos y va a llevarlo todo al conducto torácico y se lo va a dar a la sangre. En cambio, en el sistema circulatorio es abierto porque vos tenés un sistema venoso y arterial donde va circulando la sangre, lo arterial se nos va al corazón, el corazón sale a la vena va a la pulmonar, el pulmón exhala el dióxido, se convierte en arteria pulmonar, entra el oxígeno, eso es un sistema abierto. Esto es cerrado. Acá se inicia, el sistema linfático se inicia, sí, en la intimidad de los tejidos, ¿sí? Y va sacando todo el líquido extravasado y se lo lleva al conducto torácico, ¿sí? Bien. Ya está, esto era simplemente para mostrar lo que hemos visto. Esto es un esquema, esto sería el circulatorio y lo que hace el sistema linfático es cerradamente incorporar todo lo que se extravasó y a nivel del ducto linfático mandárselo de vuelta a la sangre para que la sangre lo pueda filtrar. Bien.
Células, productos de secreción y órganos linfáticos, primarios y secundarios, ¿sí? ¿Cuáles son los órganos linfoides primarios? Son los lugares de quimos donde se van a fabricar las células o se van a producir las células del sistema inmune. Son el timo, ¿sí? Y la médula ósea de los huesos, que nada tiene que ver con la médula espinal. ¿Sí? Claro. La médula espinal, que era una estructura del sistema nervioso. Esta es la médula ósea o médula roja, ¿sí? Y es cuando se hacen los trasplantes de médula son de esa. Exactamente, cuando se hace un trasplante de médula, se está haciendo un trasplante del tejido que tiene las stem cells, las células precursoras que van a producir las células de las líneas sanguíneas, ¿sí? O sea, cuando uno hace un trasplante de médula por una leucemia, ¿sí? Lo está haciendo porque las células de la persona con leucemia tiene afectado a la médula y en realidad esas células son células cancerígenas que ya no producen células normales y entonces se hace un trasplante para obtener tejido para que produzca células normales. Perdón, una pregunta medio boba, pero cuando se hace el trasplante, ¿es eso nada más, ese pedacito en amarillo? En realidad, a ver, no, lo que nos tenemos que imaginar es, esto es un hueso, ¿sí? Acá no, a veces no tengo dibujo de esto. Esto es un hueso, estos son las diáfisis y esto se llama epífisis. Dentro, en el interior, ¿alguien nombró el caracú? El caracú. El tuétano o el caracú, cuando uno en la carnicería, el pedazote de hueso de la vaca lo cortan en el medio y una cosa gelatinosa adentro, ¿no? Que es riquísimo. A muchos les gusta, y a unos les da asco. Bueno, eso es la médula ósea de los huesos. Lo encontramos en el interior de todos los huesos largos. ¿Cómo es un trasplante? Lo secan, es como que lo secan a eso. Sí, el trasplante en realidad es, se saca un pedacito de eso y se trasplanta al hueso de la otra persona, al interior. A la persona que está enferma es como que eso se lo secan, ¿no? Sí, porque se le hacen una quimioterapia. Se hace una quimioterapia antes, hay todo una... Y le inoculan células de una persona sana. En realidad lo que hacen es una terapia previa a la persona con cáncer para que el hueso donde va a recibir la médula sea receptivo y no tenga células tumorales y se le haga el trasplante. Por lo general, bueno, más allá que los trasplantes son familiares, porque ahora vamos a hablar entonces, porque los trasplantes, porque el rechazo de trasplantes y qué cosas hay que tener en cuenta en los trasplantes. Pero cuando se trasplanta, no se trasplanta. ¿Sí? Bien. O sea que acá no lo vemos, es en el interior de acá. Entonces, primarios, médula ósea y timo, y los secundarios, que son los lugares donde se produce la respuesta inmune, van a ser el vaso, los ganglios linfáticos, ¿sí? Y nódulos linfáticos. Cuando hablamos de timo, el timo es una glándula que forma parte del sistema inmunológico que se encuentra acá, por encima del cruce, ¿sí? De las arterias y las venas, ¿sí? En el centro de los pulmones. El timo es una estructura que en realidad involuciona con la edad, ¿sí? Los adultos, nosotros casi no tenemos timo, ¿sí? Y en realidad son otros tejidos los que empiezan a cumplir la función de formadora de esas células, ¿sí? El timo empieza a involucionar con la edad y es el lugar donde se van a fabricar las células del sistema inmune. Y el vaso, ganglios y linfáticos, donde se va a producir la interacción de la respuesta. ¿Sí? Esto es un ganglio. Fíjense que hay más o menos unos 600 ganglios distribuidos a lo largo de todo el sistema linfático. Tienen una circulación por donde se produce un filtrado de esa linfa, o sea que los ganglios para el sistema linfático sería una forma de estar filtrando todo el tiempo esa linfa y estar detectando lo extraño y tratando de eliminar lo extraño, ¿sí? Cuando esto entra al circulatorio es el vaso, el lugar donde se produce la interacción de la respuesta inmune cuando el invasor está vehiculizado a través de la sangre. Y entonces un ganglio por acá le entra la linfa, acá adentro va a haber células del sistema inmune, si detectan lo extraño lo van a tratar de eliminar, ¿sí? Después vamos a ver de qué manera, y este líquido ya filtrado, ¿sí? Vuelve a salir otra vez y sigue circulando por la linfa. O sea que uno puede considerar que los ganglios son de alguna manera
como estaciones de monitoreo, tratando todo el tiempo de detectar lo extraño y detectado lo extraño, eliminarlo. ¿El timo es un ganglio entonces? El timo no, el timo es un órgano linfoideo primario, es el lugar donde se fabrican las células del sistema inmune. ¿Sí? Esto es un órgano linfoideo secundario, que es un lugar donde se produce la respuesta. ¿Vamos? ¿Cómo va la sangre del sistema circulatorio a la linfa? Es que es algo al revés. La linfa corre en paralelo a todo el circulatorio. Lo que hace la linfa es recoge todo el líquido trabajado por los capilares, lo que se fue al líquido extracelular, lo recoge, lo va recogiendo por todo el sistema, llega al conducto torácico y ahí se lo manda a la arteria y ahí entra a la sangre. Pero la conducción es de la linfa a la sangre. Lo que pasa de la sangre es, a nivel del capilar se trabaja líquido, la linfa entonces la vuelve a recuperar. ¿Y hay una conexión del sistema circulatorio a las células? ¿Cómo? ¿Hay una conexión del sistema circulatorio a las células? ¿A qué células? A las células del cuerpo. Y la conexión es esta. La conexión en realidad es una conexión que tiene que ver a nivel del capilar. Cuando vos ves esto, cuando vos acá te ubicás en un tejido, vamos a suponer que nos estamos ubicando acá, en la mano, ¿sí? Yo acá en la mano tengo epidermis, tengo tejido muscular, ¿sí? Yo debajo de la epidermis tengo capilares sanguíneos. A nivel de esos capilares sanguíneos es donde la sangre, el oxígeno escapa del capilar para entrar por diferencia de presión a la célula y el dióxido de carbono sale de la célula y entra al capilar. Esa es la conexión. La conexión tiene que ver que el capilar tiene el capilar tiene un epitelio donde a través de ese epitelio escapan gases, ¿sí? Sale glucosa a través de transportadores de glucosa, sabemos que tenemos una membrana plasmática donde la glucosa pasa por un transportador de glucosa, que es una proteína, y los gases se atraviesan por difusión pasiva. Como hay más presión de oxígeno adentro del capilar que afuera del capilar, el oxígeno sale al líquido extracelular. Como en el líquido extracelular hay más presión que adentro de la célula, el oxígeno entra. Y lo contrario con el dióxido de carbono. Hay mayor presión de dióxido adentro de la célula que afuera de la célula, entonces el dióxido sale. Hay mayor depresión en el líquido extracelular que en el capilar, entonces el dióxido entra, ¿sí? Entonces la conexión es a nivel capilar y a nivel de la interacción de transporte de sustancias entre la membrana del capilar y la célula. Pero entre el capilar y la célula hay líquido extracelular. O sea, no tengo unida a la célula, yo tengo el capilar, por distintos mecanismos de transporte, los nutrientes y los gases salen y entran al capilar y a través de la interacción que haya en el líquido extracelular, esos nutrientes y esos gases entran o salen a la célula, ¿sí? Yo acá tengo, estas son las células y esto es el líquido extracelular. A nivel del capilar, este es el capilar, ¿sí? Y estas son las células. El capilar acá está conduciendo, tiene mucho oxígeno porque viene de la arteria, ¿sí? Y tiene mucha glucosa. Entonces el oxígeno por presión sale de las membranas al líquido y del líquido de cada célula, ¿sí? La glucosa entra por una proteína transportadora, sale al líquido extracelular y por una proteína transportadora entra a la célula, ¿sí? O sea que la comunicación es así, a este nivel. Salida del capilar al líquido extracelular, a la célula, entrada y salida al líquido extracelular y de vuelta al capilar. No es que el capilar está, no sé cómo decirlo, no es que el capilar se abre así y la celulita está esperando a que le dé, ¿sí? Sino que la interacción se da entre el capilar, la célula, a través del líquido extracelular y las diferencias de presiones que hay, porque las diferencias de presiones y de concentraciones van a ser las que hagan que los solutos entren o salgan de un lado para el otro. ¿Se entiende lo que dije? Bien. Entonces decía, como el ganglio es el lugar donde se produce la interacción de la respuesta inmune, cuando estoy frente a un proceso infeccioso, lo que yo observo es un ganglio inflamado. ¿Sí? Que en realidad, ¿cómo llegó el invasor al ganglio? Y porque seguramente el patógeno estaba en el líquido extracelular, lo recuperó la linfa, ¿sí? Cuando esa linfa pasó por ese ganglio lo detectó,
no lo detectó el ganglio, lo detectaron las células del sistema inmune de ese que estaban en el ganglio y lo que hicieron fue iniciar una respuesta inmunológica. ¿Sí? El ganglio no llega a ser un órgano, sería un tejido. Sí, es un órgano. El ganglio es un órgano porque está formado por distintos tipos de tejidos. Es un órgano linfoideo que es secundario, pero es un órgano, no es un tejido. Dentro de los que nombramos también, nombramos el vaso. Yo para ubicar de qué estamos hablando, ¿no? Porque cuando uno corre mucho, tiene ese dolor, acá de lado, ¿me está equivocando? Sí, ese dolor del vaso que se produce. Bueno, el vaso es un órgano que se encuentra acá, entre el diafragma y el estómago, ¿sí? Como se encuentra entre el diafragma y el estómago, cuando uno corre... Se puede vivir igual sin el vaso, sí, ¿no? sí, se puede vivir. Bueno, en realidad hay muchos accidentes, es muy común en los realidades de los chicos cuando se caen con la bicicleta. Y los de auto también por el volante. También, bueno, por el volante, pero los chicos con la bici también, la caída de bici, sí. En realidad cuando, a ver, yo les voy a decir por qué es importante el vaso, porque en el vaso, primero es un vaso, es el lugar donde interactúa la respuesta inmunológica cuando el invasor está circulando por la sangre, pero cuando no hay vaso hay otros órganos que, como el hígado por ejemplo, que pueden suplir la función que cumple el vaso. ¿Sí? Bien. Y aparte, bueno, decía esto del dolor es porque el vaso está como apretadito entre el diafragma y el estómago. Está tan apretado que en realidad la superficie del vaso tiene la impronta de la forma del estómago y la forma del diafragma. Entonces cuando uno corre, la agitación esa que produce toda una inflamación en el vaso y ese dolor que uno siente cuando corre. Nombramos el vaso y también nombré los linfáticos. ¿Por qué? Porque amén de los ganglios linfáticos, también distribuidos por todo el sistema linfático, hay pequeños organitos. ¿Qué diferencia hay? Un ganglio linfático es un órgano más complejo, tiene una cápsula, un estroma, o sea, tiene diferentes tejidos, ¿sí? Tiene una cápsula dura. Los nódulos en realidad son pequeños, ¿sí? Son mucho más pequeños, órganos mucho más pequeños que no tienen cápsula y que están distribuidos también en todo el organismo, ¿sí? De los cuales los más importantes, los que conocemos nosotros, son estos que son los que conocemos como amígdalas. ¿Sí? Las amígdalas, en realidad las amígdalas grandes tienen más que ver, o sea, no es que la persona tiene amígdalas grandes, hay personas que tienen una hiperreactividad a nivel amigdalino y entonces cuando entran agentes patógenos se exacerba la respuesta inmune en la amígdala crece y eso ocasiona problemas fonales, para la vocación y por lo general, mi marido es médico. En nuestra época yo ayer estaba preparando el teórico, ¿cómo? Que en nuestra época las quitaban aunque hubieran salido. Viene a cuestión de esta historia. Yo ayer le dije, mi marido estaba preparando, porque en realidad esta la volví a poner, la puse ya anotada, esta filmina, porque siempre me preguntan el tema de lanzamiento, estuve buscando. Entonces le pregunté a él, ¿no? Digo, esta historia que toda mi generación, o sea, yo no tengo, yo tengo porque mi mamá no quiso operarla porque no tenía nada y el médico la quería operar igual. Claro, mi marido me decía que él, como su papá era médico, dijo que bajo ningún concepto a su hijo se le iban a sacar porque él consideraba que las amígdalas estaban sanas. Había todo un preconcepto hace como 20 años en el cual se utilizaba, a ver, también había una cuestión económica cerca porque en realidad todo el mundo no pasaba nada, se te la sacaban. Y en realidad se sacaban muchísimas. Y eso no significa que hoy por hoy no se hagan operaciones. O sea, sí hay justificaciones para hacer extracción de amígdalas, sobre todo cuando el agrandamiento de las amígdalas por hiperreactividad ocasionan problemas en el chico. Pero antes en realidad se sacaban por una cuestión preventiva. A mí me la sacaban a los 6 años, yo no recuerdo que decía mamá, ¿por qué me la sacaste? Y porque el pediatra dijo que tenía que sacar las amígdalas. Yo como lo operaron a mi hermana también de paso me querían... Bueno, y hacían eso también. Entonces operaban uno y operaban dos otras manos. Bueno, sacaban esa amígdala, no la que tenemos acá, Yo no las tengo, no me cambia nada. Por eso te pregunto. A ver, no estaría bueno sacarla porque si no las tenés, tampoco te va a pasar nada porque tenés muchos lugares en donde se interacciona y se produce una respuesta inmune. Las amígdalas en realidad son 5, ¿sí? ¿Naciste sin amígdalas? ¿Estás segura que naciste sin amígdalas? Bueno, yo me voy a poner... Pero bueno, en realidad puede ser que
que pueda generar congénitamente la no, a ver, digo la palabra malformación y queda feo como la palabra de malformación, el hecho de que no la tengan, lo que pasa es que me parece raro que no tengan ninguna de las 5, porque hay 5 caminos. Las que normalmente se sacan son las palatinas, estas que están acá, las que uno abre la boca y la inflamación se ve. Esas son las palatinas. Las que están acá atrás, esta es la adenoides, que está atrás, y hay dos que acá no se ven en el dibujito, que están por abajo de la lengua, que son las sublinguales, ¿sí? O las 5 amígdalas, ¿sí? Son en realidad todos nódulos linfáticos, son lugares donde se produce interacción con la respuesta inmunológica, ¿sí? En esos lugares hay células del sistema inmune. O sea que las células del sistema inmune andan fijas en algún lugar, un tiempo, después van y se van a la sangre o a la linfa, y así están todo el tiempo monitoreando, ¿sí? Y también encontramos nódulos linfáticos en todas las mucosas intestinales y digestivas, ¿sí? Que son también estaciones, ¿sí? Donde se detecta a través de la entrada de la comida y la entrada de agentes patógenos. ¿Estamos? La función del paladar blando. La úvula. ¿Dónde está la úvula? Paladar blando. Y esto tiene que ver con la fonación y la regulación en la entrada de aire para el hablar, la úvula, ¿sí? En realidad cuando vos estás con angina se te inflama todo, se inflama el costado y se inflama la úvula y cambia la tonalidad de la voz. Y también se me fue caso justamente de ver un bebé que tenía paladar, que no tenía paladar blando así, pero tenía, de hecho no me acuerdo. Sí, no, eso también es un problema. Son problemas complejos de cuando te sacan paladar. las amigas te cambia un montón la voz, es re feo, desde chiquito. Es hasta que te acostumbras, porque claro, porque en realidad las amígdalas, todos los órganos que vos tenés en lo que es la estructura interna del paladar, ofician como estructuras de resonancia. Entonces cuando alguna de ellas no está, cambia. De todas maneras, yo no sé si a todos les ha pasado, pero en realidad vieron que hay una gran diferencia entre lo que el otro percibe de lo que es tu voz, de lo que en realidad es tu voz. Porque cuando uno se escucha la grabación, dice, soy yo. Sí. Con los mensajitos de WhatsApp ahora. Si yo cuando escucho las grabaciones de los videos que suenan ahora, parece que está hablando otra persona y no estoy hablando yo. O sobre todo, bueno, o cuando uno se escucha los mensajitos de WhatsApp, cuando me parece que no somos la que está hablando en WhatsApp. Bien. A ver que los primos nos estamos yendo a cualquier lado. ¿Qué hora es? Igual, esto es medio volante, pero yo necesito poner en auto, digamos, todos los elementos para poder hablar del sistema inmunológico, que es recontra compleja la respuesta, pero porque podamos entender, yo tengo que andar contándoles un poco todos los elementos que vamos a usar. Bueno, de la linfa se entendió entonces, sistema linfático, ¿sí? Cuando hablamos entonces del circulatorio, vamos a hablar de la sangre, y cuando hablamos de la sangre vamos a hablar de un líquido, ¿sí? La parte líquida de la sangre es lo que se llama plasma, ¿sí? Y células que están circulando en ese plasma. Hablamos de plasma y de células sanguíneas. Y dentro de las células sanguíneas, acá no están todas puestas, sí, acá están todas, vamos a hablar de glóbulos blancos, vamos a hablar de glóbulos rojos y vamos a hablar de plaquetas, ¿sí? Las vamos a diferenciar, pero cuando hablemos del sistema inmunológico, las células de la sangre que pertenecen al sistema inmunológico son los glóbulos blancos. ¿Sí? ¿Alguien punto cómo? No. Dije, las células sanguíneas son de 3 tipos: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos rojos, la función de los glóbulos rojos es transportar oxígeno hacia los tejidos, porque tienen hemoglobina, ¿sí? Llevan al tejido el oxígeno, ¿sí? A ver, el glóbulo rojo tiene hemoglobina con oxígeno, llega al capilar, cuando llega al capilar por presión desprende el oxígeno y esa historia va por dentro de las células, la célula libera dióxido de carbono, el dióxido de carbono entra a la célula y la hemoglobina ahora transporta dióxido de carbono por las venas para ser examinado, ¿sí? O sea que el glóbulo rojo transporta oxígeno hacia los tejidos y dióxido de carbono hacia el exterior a través del sistema nervioso. Las plaquetas, ¿sí? Que es el segundo tipo celular que están acá, son muy pequeñitas, que están acá, y son las que están de alguna manera asociadas a los fenómenos de la coagulación sanguínea. Cuando se produce un corte, una herida, ¿sí? Las plaquetas hacen lo que se llama el tapón plaquetario. Hay un montón de sustancias que intervienen para hacer eso, pero que
fundamentalmente ¿Por qué tiene se que ver donan con en la caso de coagulación. las plaquetas? ¿Cómo? ¿Para qué caso se donan las plaquetas que piden donación de plaquetas? ¿En caso de Porque vienen enfermo de todas cáncer? No me acuerdo. Ah, porque no, en caso de enfermo de cáncer sé que piden, nunca supe para qué. No es para la gente, me parece, son los diabéticos que tienen más problemas de nutrición o eso. Sí, no sé si con diabéticos. Me parece que son los diabéticos que tienen problemas de nutrición. La verdad que no sé. Sí. Hablando de no sé, me acordé de la pregunta de él. Tomás. Bueno. Vos preguntaste la hipnosis. Preguntaba qué es lo que realmente hace que el hipnotizador de dormir. Sí, en realidad de lo que pude ver, 2 minutitos para esta pregunta, de lo que pude leer respecto, porque la pregunta tuvo que ver cuando yo empecé a diferenciar las ondas cerebrales que diferenciaban la vigilia del sueño. ¿Sí? En la hipnosis en realidad no hay un cambio, ¿sí?, en las ondas cerebrales. En realidad el individuo está en vigilia, lo que se hace en realidad es primero iniciar todo un proceso de concentración y abstracción para que se abstraiga del contexto, pero no hay nada que indique qué diferencia. Lo que sí se sabe por tomografías de emisión de positrones es que en la vigilia atenta respecto a la hipnosis, cuando al sujeto se lo duerme pensando en alguna cosa, se activan otras zonas cerebrales. Pero no encontré nada explicativo a nivel de lo fisiológico, ¿sí?, hasta ahora. Y él preguntó lo de la meditación. ¿Te olvidaste lo que preguntaste? No me acuerdo lo que Estaba sentado acá nomás. Estabas por acá. Sí, estaba Y eso que estoy grande y que me estoy olvidando todo. Pero como que en realidad la historia que ustedes ahora cada vez son menos, entonces es más fácil. Las primeras veces estaba como así, asolada de toda la cantidad que hay. Ahora no sé qué la vez me hizo identificar. Vos preguntaste sobre la meditación. En realidad, en la meditación, cuando uno habla del estado alfa, ¿sí?,